Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de iNoticias para seguir revisando informaciones, pero hacemos un alto en la entrevista del día. Esta vez está con nosotros, aquí en la ciudad de Osorno, el defensor regional, Región de los Lagos, Defensoría Penal Pública, don Erwin Neumann Montesinos. Y él nos va a contar un poco de este proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que fue creada en 2013 y comenzó a funcionar, pero a lo mejor no muchos tenemos conciencia y conocimientos de lo que significa. Además, sabiendo que hay 4 casos ya, uno de ellos fue simbólico en la ciudad de Osorno con un taxista colectivero. De ello y mucho más nos va a hablar don Erwin Neumann. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Luis Américo, gracias por invitarnos, por estar acá y saludar a los telespectadores. Bueno, como usted llega hace un año aproximadamente a la región de los lagos a asumir el cargo, ¿no? Así es, en 1 de octubre del año pasado asumí la Defensoría Penal Pública en la región de los lagos como defensor regional, aun cuando ya me llevaba desempeñando alrededor de 11 años en cargos similares, pero en otras regiones. Bueno, el común del televidente conoce a los fiscales haciendo su labor en defensa de las víctimas de delitos y ustedes en defensa de las personas que son culpadas, imputadas por delitos. ¿Usted cree que la gente tiene clara la misión de ustedes? ¿Siempre los culpan de los resultados a veces por las condenas que cumplen estos imputados? Yo creo que la ciudadanía en general no lo tiene totalmente claro. Exactamente. Creo de que esa es una falencia del sistema, me refiero a los tribunales orales o de garantía, a la Fiscalía y a la Defensoría Penal Pública, que no ha tenido las actividades suficientes para dar a conocer en qué consiste el sistema en general y las funciones de cada uno de los intervinientes dentro del proceso penal. Y naturalmente, si uno pudiese decirlo de alguna manera, quienes se ven más afectados son los defensores, porque es natural que las personas piensen de que lo que usted me señala, digamos, nosotros defendemos a los delincuentes. Pero la verdad que no es así. Nosotros le prestamos defensa a cualquier ciudadano porque la creación de nuestra institución es para cumplir con un mandato constitucional de que ninguna persona que sea imputada a un delito lo sea sin defensor. Y por lo tanto eso le da validez a un Estado de Derecho y a un debido proceso. Sin defensa, nuestro lema dice sin defensa no hay justicia, y eso es verdad. Sin defensa no puede haber legitimidad en la aplicación de una sanción penal a una persona. Entonces eso no se conoce mucho. Claro que sí. ¿Qué opina usted cuando se habla de la puerta giratoria? Yo creo que eso es parte del desconocimiento que tiene la sociedad en general. Porque cuando uno ve los números y ve que Chile es uno de los países en donde la tasa de encarcelamiento es una de las más altas, entonces uno se pregunta de qué puerta giratoria me habla. Porque la cantidad de personas privadas de libertad supera los 50.000 en Chile. Eso es una tasa muy alta. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que hay un poco de desconocimiento. Se producen situaciones que se manifiestan con mayor fuerza en los medios de comunicación, entonces queda la sensación para algunos de que una persona es detenida y después obtiene la libertad, ¿no? Pero la verdad es que si uno mira la cantidad de personas que han estado investigadas y han estado privadas de libertad y que son absueltas porque son inocentes, entonces tenemos un tema del cual tenemos que hacernos cargos porque son muchas. Yo lo comento normalmente, pero el año pasado sobre 700 personas a nivel nacional estuvieron privadas de libertad, presas en una cárcel, y eran inocentes. Y el año anterior hubo 500 y tantas y así, muchas personas. ¿Y por qué pasa eso? Se juntan muchas cosas. Hay muchas situaciones que ayudan a que esto ocurra. ¿Cuáles? Hay error en la identificación de las personas. Se producen errores. Y sobre ese tema son los mayores estudios que existen a nivel internacional. Existen errores en las declaraciones que se prestan. Muchas veces el imputado se autoinculpa. Otras veces ocurren errores en los organismos agentes del Estado, los organismos del Estado que se dedican a investigar
y son auxiliares de la Administración de Justicia, auxiliares de la investigación del Ministerio Público, como son las policías, carabineros. ¿La Fiscalía también? Fiscalía también. Y también Defensoría. También defensores que de repente no son... ¿Una mala defensa? Podría haber. O sea, no son lo suficientemente proactivos para lograr las pruebas que acrediten que esa persona puede ser inocente. Entonces, se van conjugando todos esos errores para que en definitiva terminemos en situaciones como las que yo les señalo. Y es importante que la ciudadanía vaya aprendiendo y vaya aceptando de que la existencia de un sistema de defensa penal o la existencia de un defensor penal público no es sinónimo de impunidad. No, es sinónimo de que las cosas se realicen cumpliendo con los parámetros que establece la ley. ¿Hacer justicia? Hacer justicia. Porque lo que nosotros intentamos es que no existan estos inocentes condenados y que a los responsables del delito se le aplique la pena que le corresponda. No sé si pero eso no es impunidad. Claro eso que es sí. No sé si a justicia. usted, pero a mí, al común de la gente, le sucede. Me asaltan, me pasa algo, yo inmediatamente quiero las penas del infierno para esa persona. Y no siempre es así. Y yo se lo puedo manifestar también con la convicción de lo que ocurrió a mí. Yo he sido víctima muchas veces de delitos. Y sigo pensando que la forma en que se solucionan los temas judiciales es a través del Poder Judicial y de los órganos que les corresponde investigar y defender. Porque si eso no fuese así, entonces estaríamos en la lógica del diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, en la lógica de la venganza. Y esa lógica ya pasó. Somos sociedades más civilizadas, tenemos mayor conocimiento de la civilidad, queremos resolver nuestros problemas por otra vía. Y esa vía es la judicial. Señor Neumann, los fiscales se han quejado de la forma en que trabajan, de sobresaturado, ¿cierto?, en sus labores. ¿Ocurre lo mismo en las defensorías penales? ¿Falta de personal, mucho trabajo, sobrecarga laboral? Ocurre también. Nosotros hemos llevado este año un proceso de licitación. Nosotros prestamos defensa penal a través de defensores que son funcionarios públicos, que son muy pocos, y todo el resto es a través de licitaciones en que abogados del ejercicio privado participan de ellas para ejercer la defensa. Nosotros llevamos a cabo la licitación este año y creo que tenemos los abogados suficientes para prestar una defensa de calidad. Pero si yo me remonto al tiempo en que se crea la reforma, naturalmente fiscales y defensores están atendiendo muchísimos más casos que lo que correspondía según el proyecto cuando se creó la reforma. Entonces, si uno hace la comparación, los dos, y tribunal igual, están con una sobrecarga de trabajo. Pero para la situación real actual, creo que por lo menos la defensa tenemos lo suficiente. Quisiéramos a lo mejor tener más y dedicarles más tiempo, pero podemos cubrir las necesidades de cobertura. Bueno, vamos a este proyecto inocente de la Defensoría Penal Pública. ¿En qué consiste? El proyecto inocente tiene por finalidad precisamente recabar esos casos más emblemáticos en que las personas son inocentes y han estado privadas de libertad. Este es un proyecto que se inicia en agosto del año pasado, se da a conocer y se inicia formalmente, pero es un trabajo que llevaba mucho tiempo investigándose y elaborando el cómo darlo a conocer. Y se toma en consideración los proyectos que existen a nivel mundial. En diversos países, tanto de Europa como de América del Norte, existen proyectos similares. Y se toma como ejemplo básicamente el Innocence Project, que es un proyecto norteamericano, en que empiezan a investigar aquellos casos de penas más elevadas en Estados Unidos, incluyendo la pena de muerte, y que resultaron ser inocentes con el tiempo. O sea, al momento en que se les condenó, la ciencia o las pruebas implicó que se le aplicara esa pena. Después, con el tiempo, se percataron de que habían existido estos errores, los mismos errores a los que yo le hago referencia que existen en Chile, y que esas personas habían sido condenadas, muchas a cadenas perpetuas y otras a pena de muerte, y fueron inocentes. Entonces, bajo ese prisma, la Defensoría Penal Pública asume este proyecto
lo da a conocer e intenta por esta vía que aquellas personas que aparecen en esta página tengan un resarcimiento, digamos, a su prejuzgamiento por la sociedad, porque esas personas, para todo el mundo, fueron culpables de un delito en un momento determinado y sin embargo eran inocentes. En esta página hay 40 personas, 40 casos. 4 de esos casos son de la región de los lagos, uno específicamente de aquí, de la ciudad de Osorno, y ellos aceptan estar en esta página, entonces también no tenemos todos los casos que se nos producen diariamente. Estamos hablando de un taxista colectivero que fue acusado incluso de secuestro de una pasajera y otro, ¿no?, de Marcelo Avilés. Exactamente. Él estuvo varios meses privados de libertad y en definitiva en el juicio oral se demuestra de que él no había sido, que había existido un error en el reconocimiento. Y aquí quiero hacer referencia a una situación que incluso es muy complicada, muy compleja. En estos casos en que la Defensoría ha hecho un trabajo de demostrar que Marcelo era inocente, se deja constancia por el tribunal de que el hecho ocurrió. Por lo tanto, hubo un inocente preso y hubo un responsable fuera. ¿Qué pasa después? Queda en libertad, pero aparte de eso, ¿se indemniza a esta persona? ¿Qué viene después? Nada, su única indemnización que tiene actualmente es poder estar en esta página de la Defensoría Penal, de este proyecto Inocente, y mostrarse al mundo diciendo, yo siempre fui inocente y me responsabilizaron de algo que no. ¿Y eso es injusto? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan los telespectadores? Yo creo que en alguna medida sí, naturalmente. Pero ya se causó un daño. Ya se causó el daño. Y se causó el daño no solamente a él, sino que a toda su familia y a todo su entorno. La indemnización no es ese el sentido que tiene esta página, este proyecto. Tiene el sentido de que ellos puedan mostrarse a la sociedad y decir siempre fui inocente. Y entonces, ¿qué le decimos a la gente respecto de este proyecto Inocente de la Defensoría Penal? Que hay posibilidades de que siempre se recurra, digamos, a una investigación exhaustiva y lograr yo creo que lo que tiene que entender la sociedad y quienes nos escuchen es que estos casos no pueden existir y se tienen que disminuir al máximo las posibilidades de error para que esto no ocurra. Y ese es el trabajo en el que está la Defensoría. La defensa en general, y yo digo la defensa en general, incluso pública o privada, está en que un inocente no esté en la cárcel y quien sea responsable se le aplique la pena que corresponde. Y en la nueva reforma antes de 2013 que se implantara este proyecto, hay muchos casos, debe haberlo. Muchos que quedaron casos. sin justicia. Muchos casos. A ver, un caso emblemático fue el que se conoce por el caso de La Calchona, que es en la región de O'Higgins, en que unos jóvenes son investigados, procesados y condenados, digamos, por un asesinato de una joven. Y después de estar más de 5 años presos, se determina que ellos nunca habían sido. Nunca obtuvieron una indemnización por parte del Estado. Ellos demandaron al Estado a través de la Corte Interamericana de Justicia y por esa vía obtuvieron el pago de una indemnización. A esas situaciones tan extremas no podemos llegar. Para finalizar, ¿qué le decimos entonces a la gente que hoy está pendiente, digamos, de este proyecto Inocentes? Lo que le podemos decir a la sociedad en general es que la defensa es precisamente el control de calidad, de que se investigue de la mejor manera posible para que no se den estos casos y que cada uno de los ciudadanos de este país, cada una de las personas que viven en este país, incluso extranjeros, tienen en la Defensoría Penal la institución que les va a permitir que se realice un justo procedimiento y se cumpla con un debido proceso en nuestro Estado de Derecho. Tenemos entendido que en las últimas horas también hubo un caso de quedar en libertad alguna persona. Exactamente, el día lunes se leyó la sentencia de un caso similar de 2 personas que estuvieron más de 6 meses privados de libertad, presos en la cárcel, acusados también de violación y también eran absolutamente inocentes. Aquí 2 son, ¿no? Aquí 2 son, sí. Ok. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Luis Américo. El defensor regional, Región de los Lagos, Defensoría Penal Pública, don Ervin
Neumann Montesinos, hablándonos de este proyecto inocente de la Defensoría Penal Pública, instaurado en 2013, que ya tiene 4 casos emblemáticos en nuestra región de los lagos y podría sumarse un quinto hace algunas horas. Vamos a una pausa, seguimos revisando más informaciones en Noticias, ya estamos de vuelta.